el cannabis es la droga ilegal más consumida en los países del primer mundo. Además, solo la mitad de los jóvenes considera que el consumo de cannabis puede provocar muchos problemas de salud y solo el 70% identifica por parte de sus padres una actitud de prohibición absoluta de consumo. En España concretamente, los adolescentes de 15 y 16 años consumen más alcohol y cannabis que el resto de europeos. Para comprobar un posible efecto que puede tener el consumo de cannabis en la salud, hemos decidido realizar un estudio en el que se relaciona el consumo de esta droga con la memoria, concretamente con el recuerdo inmediato. Para realizar nuestro estudio nos hemos basado en el artículo Intentando recordar, el esfuerzo media en la relación entre la frecuencia de consumo de cannabis y el rendimiento de la memoria. En dicha investigación dividieron la muestra en dos grupos, en base a si consumían cannabis o no. Para introducir una variación en nuestro estudio, decidimos diferenciar dentro del grupo de consumidores a aquellos que consumían esporádicamente y los que lo hacían habitualmente. Por lo tanto, los resultados indican que el esfuerzo media en la relación entre la frecuencia de consumo de cannabis y el rendimiento en las medidas de aprendizaje. Finalmente, y basándonos en dicho estudio, con nuestra investigación planteamos que los sujetos que consumen cannabis presentarán una media menor de palabras recordadas frente a aquellos que no consuman esta sustancia. Además, aquellos que consumen cannabis habitualmente tendrán una peor memoria en comparación con los que consumen cannabis esporádicamente. Con respecto al procedimiento, a partir del test de aprendizaje verbal de California, creamos un cuestionario, el cual adaptamos a este test. Y en él se presentaban 3 ensayos en los que el sujeto debía escuchar un audio con 16 palabras. En el primer y en el segundo ensayo, los sujetos debían escribir las palabras que recordasen inmediatamente después de escuchar el audio. Y en el tercer y último ensayo, primero escuchaban la lista de palabras y posteriormente se les sometía a una prueba distractora, en la que tenían que encontrar las 8 diferencias entre dos imágenes. Después de realizar esta prueba debían escribir las palabras otra vez que recordasen del audio que habían escuchado antes, pero esta vez debían escribirlas por categorías y tenían que categorizarlas según si fueran frutas, instrumentos, lugares y viajes. Este test fue distribuido y realizado por los sujetos de manera virtual. Lo primero que se les preguntaba era su edad y si consumían cannabis y, en el caso de con qué frecuencia lo hacían. Finalmente, nuestra muestra consistió en 82 sujetos, de los cuales el 53,7%, es decir, 44 sujetos, no consumían y el resto, unos 38 sujetos, sí que lo hacían. De estos sujetos que sí que consumían cannabis, casi un 58% admitieron hacerlo de manera esporádica, o sea, con amigos de vez en cuando o en alguna fiesta, y el resto, que eran 16 sujetos, lo hacían habitualmente, todos o casi todos los días. La edad media de nuestra muestra era de 21 años. En primer lugar, para ver cómo afecta el consumo de cannabis a nivel general, analizamos la relación entre el consumo y las 3 pruebas de recuerdo realizadas a través de una prueba T para muestras independientes. Aunque las diferencias que obtenemos no son significativas, en general la media de recuerdos de los que no consumen es mayor que la de quienes consumen. Esto lo hemos representado mediante el siguiente gráfico, siendo la parte verde los que sí consumen y la roja los que no. Por otra parte, mediante una correlación de Spearman, relacionamos las 3 pruebas de recuerdo con las frecuencias de consumo, nunca, esporádico y habitual. Obtuvimos un índice de correlación significativo de 0.034 para la segunda prueba de recuerdo, con lo que podemos afirmar que a menor consumo, mejor es el recuerdo. Esto queda representado en el siguiente gráfico, donde el azul indica la frecuencia nunca, el amarillo esporádicamente y el rosa habitual. Además, mediante una prueba T para muestras independientes, hicimos comparaciones grupo a grupo. Comparando el consumo habitual y el esporádico, vimos que había un peor recuerdo en aquellas personas que consumen todos los días.
Por último, al comparar la frecuencia de consumo esporádico con el no consumo, obtuvimos unas medias de recuerdo muy similares, por lo que no podemos afirmar que el consumo esporádico afecte a la memoria. Tras analizar las tablas y ver las diferencias entre grupos, vamos a comprobar la validación o no de las hipótesis que planteamos en un primer momento. En la primera hipótesis hemos supuesto que las personas que consumen cannabis recordarán menos palabras que aquellas que no consumen. Podemos confirmar que existen diferencias, aunque no muy significativas, entre ambas variables. Donde más distancia existe entre ambos grupos es en el recuerdo 2. Por ello, podemos confirmar la hipótesis, aunque existen algunos interrogantes. En la segunda hipótesis, suponemos que las personas que consumen habitualmente tendrán peor memoria que los que solo lo hacen esporádicamente. En este caso, podemos ver claramente una diferencia significativa entre los consumidores habituales y esporádicos, siendo en estos grupos donde mayor distancia podemos observar. Por todo ello, podemos decir que la hipótesis es verdadera. Estos resultados pueden ser explicados si tenemos en cuenta que son coherentes con estudios anteriores que demuestran una relación entre el esfuerzo y el rendimiento cognitivo, con un rendimiento cognitivo que disminuye sistemáticamente a medida que el esfuerzo también disminuye, incluso si el rendimiento de esfuerzo de los participantes en la prueba está por encima de la puntuación de corte de la medida. Conclusión. En nuestra replicación de la prueba de aprendizaje verbal de California, hemos obtenido resultados, mediante los que hemos podido comprobar que sí existen diferencias entre la frecuencia de consumo de cannabis y la capacidad de recuerdo inmediato. Es decir, que a menor consumo de cannabis, más palabras serán recordadas. Observamos entonces que el consumo de cannabis sí afecta a la capacidad de memoria en el recuerdo inmediato, pero únicamente cuando este consumo es habitual, como habíamos planteado anteriormente en nuestras hipótesis. La marihuana altera la memoria porque el THC, que es el ingrediente psicoactivo principal de esta droga, altera la forma en la que el hipocampo, un área del cerebro responsable de la formación de recuerdos, procesa la información. Esta sustancia afecta a los astrocitos, las células de la glía que les dan soporte y les sirven como andamios. Eso implica que los astrocitos, además de nutrir y proteger a las neuronas, tienen un rol activo en la formación de los recuerdos. A medida que las personas envejecen, pierden neuronas en el hipocampo, lo que disminuye la capacidad de aprender información nueva. La exposición crónica al THC puede acelerar la pérdida de neuronas del hipocampo relacionadas con la edad. Por último, esta investigación pone de manifiesto que es importante que los consumidores conozcan las consecuencias y los efectos crónicos a largo plazo del cannabis. Esta es la referencia bibliográfica en la que nos hemos basado, donde se trata un artículo de investigación que mide la relación entre la frecuencia de consumo de cannabis y el rendimiento de la memoria. Fue publicado en el año 2016 en la Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. Esto es todo. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por su atención.